cordial saludo para todos, bienvenidos a su programa Frente a la Realidad. Hoy vamos a compartir con ustedes una información de carácter importante, tiene que ver con la estructura de Colombia, cómo están conformados los municipios en el país de Colombia, en la República de Colombia. Para eso hoy los vamos a dejar con una conferencia de una firma de abogados donde ilustran sobre el tema de la estructura, cómo está conformada los municipios, cómo se conforman los municipios, los diferentes actores de la estructura municipal. Aquí los dejamos con esta conferencia. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa La Nota Jurídica, un programa que llevamos de manera quincenal, llevándole temas de actualidad, temas que pueden aprender y aplicar en sus vidas, no solamente temas pues de familia o temas que son muy allegados y que nos ocurren mucho como sucesiones, pensiones, sino también otros temas que para concursos, para cuestiones académicas pueden aprender y compartir, interactuar con nosotros por medio de las redes sociales y así pues seguir creando y creciendo en esta comunidad académica. El tema que vamos a hablar esta semana es un tema que en ocasiones sale, por decirlo de alguna manera, o se tiene muy en cuenta al momento de estudiar la estructura del Estado colombiano. Y es que el Estado colombiano no solamente, o no lo debemos entender solamente como esos tres poderes tradicionales que es ejecutivo, legislativo y judicial, sino que también de ese Estado nacional, del Estado principal ubicado o que entendemos está en las capitales de cada país, también se desprenden unos poderes locales que tienen su estructura, tienen su funcionamiento y tienen sus condiciones y que también son parte de esa estructura del Estado, pero hacia la periferia. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la estructura del Estado y algunas características del régimen municipal. ¿Por qué el régimen municipal? En Colombia, por Constitución, en el artículo 311 se habla de los municipios y se dice que los municipios son la entidad fundamental político-administrativa del Estado colombiano. Algo muy importante, en la descripción de la Constitución, en este artículo nos habla división político-administrativa. En realidad, eso no es así. En Colombia existe división administrativa, más no división política. Cuando estamos en los colegios, cuando estamos en primaria, nos enseñan la división política de nuestro país y allí nos muestran que Colombia está conformada por 32 departamentos, más el distrito capital de Bogotá y los municipios. Al día de hoy son más o menos 1120 municipios los que existen en este país y que están reconocidos por parte del Departamento Nacional de Estadística, el DANE. Pero entonces hay que tener en cuenta algo. La división del Estado colombiano en municipios no es división política, es división administrativa. ¿Por qué no es división política? Porque en Colombia el régimen de Estado es un Estado unitario. Cuando hablamos de Estado unitario, queremos decir que hay un solo eje, hay un solo foco que emana el poder político, o sea, el poder para tomar decisiones en toda la nación. Y ese poder es Bogotá. El Senado, la Cámara, el Congreso en conjunto son los que toman las decisiones políticas en la estructura jurídica del Estado colombiano. Allá se toman las decisiones políticas. Lo que hacen las asambleas departamentales, lo que hacen los consejos municipales, por medio de los acuerdos municipales, que es la norma que expide un consejo cuando realiza su trámite de aprobación de acuerdo municipal, son normas que no emanan directamente una decisión política porque esa decisión está arreglada a unas competencias que ya determinó el Estado-Nación. Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República me dice, por medio de la ley, cuáles son las competencias de los municipios y entre ellas cuáles son las competencias de los consejos y los alcaldes municipales. Lo que hacen los alcaldes municipales, las normas del consejo municipal y de los burgomaestres locales se ciñen o se ligan
a esos parámetros establecidos por el legislador. Por tanto, no hay una libertad, una total, por decirlo mejor, una total liberalidad, una total autonomía de estas entidades para desarrollar sus políticas. ¿Por qué? Porque están ligadas a políticas ya dadas por parte del gobierno nacional. Entonces esto es muy importante. Colombia técnicamente no tiene división política, sino división administrativa. ¿Por qué? Somos un estado unitario en el cual las decisiones más importantes del país, cómo es el país, las políticas gigantes, las políticas más grandes de envergadura que trascienden a todos los rincones de la República, se toman en Bogotá. Esto, en contraste, para que me entiendan de pronto de manera más fácil, sucede en los estados federales, como lo es por excelencia Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un estado grande, que es el que conocemos como Estados Unidos, que tiene su propia constitución y tiene sus propias leyes. Pero el estado de Nueva York tiene su constitución y tiene sus propias leyes. El estado de Mississippi tiene su constitución y tiene sus propias leyes. Entonces ahí sí hay una división política, porque tanto el estado grande, los Estados Unidos, tiene su Congreso que toma decisiones, pero cada estado, los 50 estados que conforman la Unión Americana, también tienen su respectivo Congreso donde toman sus decisiones. Entonces mire que es la diferencia. En las asambleas departamentales o los municipios en Colombia no tienen la capacidad de dotarse a sí mismos con su constitución o su forma de gobierno. No, en Estados Unidos sí. Entonces esa es la gran diferencia. Aquí en Colombia existe división administrativa y no división política. Ahora continuemos. Los municipios encuentran su principal normatividad en la Constitución a partir del artículo 311 y siguientes de la Constitución, como les dije, de 1991, y están reglamentados por dos leyes de manera principal: la Ley 136 del 94 y la 1551 de 2012. Estas leyes nos desarrollan las competencias, los principios y cuáles son esas facultades que tienen cada uno de los municipios, su categorización, que es algo muy importante. En Colombia, y ya lo vamos a ver a continuación, existen, si bien todos los municipios son iguales, todos los municipios son importantes a nivel de estructura del Estado, la categorización de cada municipio sí nos determina su preponderancia dentro del Estado o dentro del departamento o de la región a la cual pertenece. Entonces, antes de llegar a esta categorización, que es lo que vamos a ver al final, vamos a ver primero cuáles son los principios que nos hablan de las competencias de los municipios. Vamos a entender como competencia, de manera muy sencilla, como la capacidad que se le otorga al municipio, en este caso, para actuar. En los estados liberales, en nuestra estructura de Estado, cada entidad, cada organismo o cada funcionario actúa por competencias. Y cuando hablamos de competencias nos referimos a esa esa capacidad que está dotada ese organismo, ese funcionario o esa entidad para hacer algo. La ley debe otorgar, la norma o la constitución debe otorgar a ese funcionario, entidad u organismo de una capacidad para actuar. Si no lo dota de esta capacidad, no puede actuar, porque la misma Constitución nos establece en sus principios fundamentales que los funcionarios públicos están sometidos a la ley, y si la ley no les permite, no lo pueden hacer. Todo lo que está para toda la estructura del Estado, solamente pueden hacer lo que esté permitido por Constitución, por ley o por norma que esté pues facultándolos para ello. Hacemos una corta pausa para comerciales y ya volvemos con ustedes en su programa Frente a la Realidad. Ya llegó a Buenaventura, una tienda exclusiva de productos para bajar de peso. Mercy's Store, belleza, salud y bienestar. Baja hasta 15 kilos en un mes con el revolucionario té Ayazo Tea.
Y las gotas Resolution. Y si lo que deseas es reducir abdomen, tenemos el kit Lipo Manual, crema para masaje y la gel reductora. Estamos ubicados en el barrio Santa Rosa, frente a la entrada de la cancha de Montechino. Carrera 17B, número 3B23. Domicilios al 317-852-5623 y al 304-126-6100. Mercy's Store. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Gracias por continuar con nosotros en su programa Frente a la Realidad. Continuamos con la conferencia de los municipios. Entonces, vamos a ver qué principios, o sea, cuáles son las características que van a adoptar las competencias de los municipios en sus territorios. Porque tenemos que entender que cada municipio tiene competencia solo en su territorio. Ahora, hablamos del principio de coordinación. Para entender esos principios, imaginémonos algo, imaginémonos el Estado como en sus tres en tres pisos. Está el Estado-Nación, el Estado como Estado Nacional, está el gobierno departamental y abajo están los municipios. No queriendo decir pues que el que está arriba es más importante que el de abajo, no, simplemente a manera de ejemplo para que me entiendan. Entonces vamos a entender que primero actúa el municipio, luego actúa el departamento y por último actúa la nación, para entender esos principios. ¿Qué es el principio de coordinación en materia de competencia de los municipios en sus labores o en sus funciones asignadas? La coordinación es que cuando el municipio tenga funciones asignadas por ley, que sean funciones iguales o también funciones que tiene el departamento y sean funciones que también tiene la nación, debe coordinar el municipio con el departamento y la nación para la aplicación de políticas en ese asunto en especial. Por ejemplo, en política de víctimas, los municipios coordinan con los departamentos, especialmente con la nación, con la unidad de víctimas, de cómo va a ser esa aplicación de las políticas para protección de los desplazados o las víctimas de la violencia. Entonces, siempre que un municipio, al momento de actuar en un tema, verifique que esa competencia también la tienen departamentos o también la tienen el Estado Nacional, debe de coordinar con ellos en la aplicación de sus políticas. Ahora, ¿qué otro principio nos encontramos al momento de la aplicación de las funciones de los municipios? El principio de concurrencia, que es cuando una política, puede ser muy parecido a la anterior, es que ante una situación en especial deben concurrir el municipio, el departamento o la nación para solventar esa dificultad. Siempre que en algún asunto el municipio verifique que los otros, el gobierno departamental o el gobierno nacional también tienen competencia, debe solicitarles que concurran para ayudarle a solventar esta necesidad. Esto cuando se ve mucho en municipios que no tienen capacidad para atender ciertas situaciones. Entonces deben recurrir al ente departamental o a los gobiernos o entidades del gobierno central, del gobierno nacional, para que éste, en concurrencia, como también tiene esas funciones, ayude al municipio a solventar las dificultades que enfrenta para aplicar pues los correctivos o las políticas que en su momento se necesitan. ¿Qué otro principio nos encontramos en las competencias de los municipios? Es el principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad me dice, si el municipio no puede cumplir una función asignada, debe subsidiarlo el gobierno departamental. Y si el departamento tampoco tiene la capacidad de actuar en ese asunto en particular, se debe acudir al gobierno nacional. Entonces se subsidia. Si no puede el municipio, pasa al departamento y luego pasa a la nación. Pero lo importante es que se proteja o que se cumpla con la función asignada al municipio en protección a su comunidad, independientemente que sea el municipio, el departamento o la nación. Continuemos, el principio de complementariedad.
El principio de complementariedad nos indica que si hay políticas asignadas o unas competencias asignadas para el municipio, el departamento y la nación, y estas se pueden complementar para satisfacer de mejor manera las necesidades de la comunidad, pues deben estas entidades, el municipio con departamento o el municipio con la nación, complementar las políticas que hayan realizado para solventar esa situación. Por ejemplo, hay algunos municipios que tienen programas municipales de alimentación escolar y el gobierno nacional también tiene programa de alimentación escolar que se llama el PAE. Entonces ahí vemos cómo el gobierno nacional tiene el PAE, pero el municipio también tiene su programa para alimentación escolar. En este caso, como son políticas ligadas o encaminadas a solventar una necesidad igual, pero por una parte es una política municipal y por la otra es una política de la nación, ambas entidades deben complementar esas funciones que están ejerciendo o esa competencia para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de este municipio. Ahora, eficiencia. La eficiencia que se les pide no solamente a los municipios, sino a todas las entidades, o que esperamos de todas las entidades a nivel nacional, departamental o municipal, que tengan eficiencia en el manejo de sus recursos. Y responsabilidad, transferencia en cuanto a la gestión de gobierno y a la contratación estatal. Entonces, estos principios me rigen. Participación, que es un principio que adjuntó, por decirlo de alguna manera, o que agregó la ley 1551 de 2012, el cual me indica que los municipios deben tener programas encaminados a la participación de sus juntas de acción comunal o de grupos o de comunidades dentro de sus territorios, para así tener pues un contacto más directo con las comunidades y solventar o tener conocimiento de qué necesidades pasa cada una de sus regiones. Ahora, funciones de los municipios. Estas funciones, no me voy a estar pues a hablar de ellas, se las voy a compartir. El artículo 6 de la ley 1551 que nos trajo o que modificó el artículo al respecto de la ley 134 y trajo las funciones de los municipios. Este artículo se los voy a compartir en nuestro blog para que lo visiten, y allí está pues cada una de las funciones que ejerce los municipios. Allí pues las funciones de los servicios públicos, las funciones de estar ligados a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, lo de tener planes de desarrollo municipal, así como el gobierno nacional tiene planes de desarrollo, un plan de desarrollo nacional, pues los municipios también deben tener un plan de desarrollo municipal. Entonces son 23 funciones establecidas en ese artículo 6 de la ley 1551, que sería un desgaste, pues sería el tiempo acá en nuestro canal, por lo general son capítulos de media hora y hablar cada una de ellas pues sería demasiado largo. Después se lo vamos a compartir en nuestro blog y explicarlas un poco más detalladamente. Por ahora vamos a seguir con la categorización de los municipios. ¿Y qué es la categorización? Es la forma como la ley nos establece que se deben clasificar los municipios del país. Como les dije ahorita, si bien ante los ojos de la Constitución todos los municipios son elementos o son núcleos esenciales dentro de la estructura del Estado colombiano, pues hay que también ser de manera cierta, la legislación establece unos criterios prácticos para determinar que unos municipios tienen más capacidad o son por lo menos tienen más desarrollo que otros, o tienen mayores ventajas a nivel no solo industrial, sino a nivel pues por su cercanía a puertos, entonces por posición geográfica, y esto les ayuda a un desarrollo económico interno mucho más rápido que otros. Hacemos una corta pausa para comerciales y ya volvemos con ustedes en su programa Frente a la Realidad. Ya llegó a Buenaventura, una tienda exclusiva de productos para bajar de peso. Mercy's Store, belleza, salud y bienestar. Baja hasta 15 kilos en un mes con el revolucionario té Ayazo Tea.
y las gotas Resolution. Y si lo que deseas es reducir abdomen, tenemos el kit Lipo Manual Crema para Masaje y la gel reductora. Estamos ubicados en el barrio Santa Rosa, frente a la entrada de la cancha de Montechino. Carrera 17B, número 3B23. Domicilios al 317-852-5623 y al 304-126-6100. Mercy's Store, visítanos para tener el gusto de atenderte. Gracias por continuar con nosotros en su programa Frente a la Realidad. Continuamos con la conferencia de los municipios. Entonces la norma, como les dije, la ley 136 y la ley 1551 que reformó la 136 nos trae unas categorías. La ley 136 nos habla de 6 categorías, de 7, municipios de categoría especial, municipios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. Y lo que hizo la 1551 fue darle un entendimiento más práctico a esta clasificación y lo determinó de la siguiente manera: municipios grandes, municipios intermedios y el municipio básico. Ahora, ¿cómo entendemos estos municipios? La ley 1551 dijo, o por lo menos da a entender lo siguiente: se continúan con las categorías anteriores, pero estas categorías anteriores las vamos a agrupar en una nueva clasificación. Entonces, los grandes municipios, el primer grupo de la 1551, va a albergar lo que en la ley anterior eran los municipios de categoría especial y primera categoría. La 1551 creó los municipios intermedios y allí agrupó lo que en la anterior clasificación eran municipios de segunda, tercera y cuarta categoría. Y por último, el tercer grupo de municipios, que son los municipios básicos, municipios, por decirlo, sencillos, los municipios más pequeños, son municipios de quinta y sexta categoría. Ahora, ¿yo cómo sé que un municipio es de una categoría o es de otra categoría? Pues la ley nos determina lo siguiente. Primer grupo o municipios, grandes municipios, categoría especial. Son los municipios que tengan una población superior a 500.001 habitantes, ingresos, unos ingresos de 400.000 salarios mínimos. Estos ingresos son de libre destinación y se entienden pues que están en la categoría 1. Entonces, estos son los municipios, los de categoría especial, o sea, los de mayor rango. ¿Cuáles lo siguen? Los municipios de primera categoría, que son los siguientes. Los de primera categoría son municipios de una población de 100.001 a 500.000, con unos ingresos de libre destinación entre 100.000 salarios mínimos a 400.000 salarios mínimos, y están en el escalafón número 2 de esta lista. Estos dos conforman los grandes municipios de categoría especial y los municipios de primera categoría. Ahora, el segundo grupo que nos trajo la ley 1551. El segundo grupo, municipios intermedios, y está el municipio de segunda categoría, conformados por municipios que tengan población desde 50.001 a 100.000, ingresos de libre destinación de 50.000 a 100.000 salarios mínimos, y son municipios considerados como en el tercer rango de importancia o del tercer rango por economía, de nivel económico. Ahora, ¿qué otra categoría forma parte de este segundo grupo? Están los municipios de tercera categoría, que son conformados por poblaciones entre 30.001 habitantes a 50.000, ingresos de libre destinación de 30.000 a 50.000, y están ubicados en el rango cuarto de esta clasificación. Y la última categoría de los municipios intermedios, cuarta categoría, son municipios entre 20.001 habitantes y 30.000, ingresos de libre destinación de 25.000 a 30.000, y están en el quinto lugar. Y ya continuamos con el último grupo, que son los municipios básicos, quinta categoría, que son municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes, unos ingresos de 15.000 a 25.000 salarios mínimos, y están en el sexto
lugar de esta clasificación. Y por último, los municipios más sencillos, que serían los de sexta categoría, que son población menores a 10.000 y no superior sus ingresos de libre destinación de 15.000 y una importancia económica número 7. Ahora, ¿por qué? Algo muy importante que hablamos acá. Acá hablamos de dos ítems en especial: población e ingresos corrientes de libre destinación. ¿Qué son los ingresos corrientes de libre destinación? Los ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, excluidas las rentas de destinación específica, es decir, aquellas destinadas por ley o por acto administrativo a un fin determinado. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Por si no entendieron lo que dice este artículo, que es de la ley 617 de 2000. Los ingresos corrientes de libre destinación son todos esos dineros que recaudó el municipio y que no tienen ya determinada un gasto para ese dinero. Por ejemplo, vamos a verlos a continuación. Cuando los municipios, el ejemplo más claro que se ha dado en estos días, por ejemplo, las regalías y las compensaciones. Cuando se obtiene dineros por regalías, esas regalías tienen una destinación especial determinada por ley. Entonces, no se puede gastar en otra cosa. Los ingresos de libre destinación son todos esos que no están destinados ni para ciertas cosas en especial. Por ejemplo, la ley de las transferencias de la nación a los municipios, muchas van destinadas para la salud, para pensión de los municipios. Entonces el municipio no puede tener en cuenta ese dinero que le transfiere la nación para hacer otras cosas que no sean ni para la salud ni para la pensión, porque esa plata ya tiene determinada su utilización, o ya tiene determinado para qué se va a ejecutar o para qué se va a gastar. Entonces, todos los dineros que no tengan determinado en qué gastarse son ingresos corrientes de libre destinación. Si tienen una destinación determinada por ley o por decreto, pues entonces no se cuentan dentro de ese ítem de ingresos corrientes de libre destinación al momento de la clasificación municipal. Ahora, algo muy importante y muy sencillo: en las reglas para determinación de la categorización tenemos dos elementos principales: población y los ingresos corrientes de libre destinación. Pero, por ejemplo, si un municipio tiene una población para pertenecer a una categoría superior, pero el dinero, los ingresos corrientes de libre destinación, yo los aplico y veo que están en categoría inferior, por estar los ingresos de libre destinación en categoría inferior, me va a bajar la categoría del municipio. Ahora, al contrario, si un municipio tiene una población que me lo pone en tercera categoría, pero sus ingresos de libre destinación me lo hacen llevar a segunda categoría, el municipio va a quedar clasificado en segunda categoría. Por lo que el ítem o los ingresos de corrientes de libre destinación son el ítem principal a la hora de determinar cuál va a ser la categoría del municipio, porque independientemente de la población, es el ítem de los ingresos corrientes de libre destinación el que me dice a cuál va a participar independientemente de la población. Ahora, ya para terminar, este era el tema que les quería compartir esta semana. Luego vamos a compartir otro donde vamos a hablar de cómo se crean los municipios y cuáles son sus condiciones. Y como les dije, ahorita les mencioné el DANE, porque en ese proceso entra el DANE, y el DANE es el que al final, dentro de ese procedimiento de creación de un municipio, certifica la creación de un nuevo municipio. Entonces vamos a hablar cómo se crean los municipios, cuáles son las condiciones, cuáles son las excepciones a esa creación, porque hay unas excepciones para crear municipios. Por ejemplo, cuando el presidente decide crear uno en zona de frontera. Entonces vamos a ver esta otra parte de cómo, si ya vimos cuáles son sus funciones o cómo es la clasificación, vamos a ver cómo se crean los municipios. Gracias por haber estado con nosotros y compartir esta importante información. Esperamos que sea de su agrado. Los invitamos a que la analicen bien, las repasen, porque estas no pasan de moda hasta tanto pues no modifiquen las leyes. Pero eso es lo que
en el momento estamos nosotros actuando en Colombia, en el país, en la República de Colombia y especialmente en el distrito de Buenaventura. Sin embargo, algunos u otros ajustes que se pueden hacer, pero en lo fundamental esa información es importante para cualquier consulta que ustedes sepan que necesitan para de pronto hasta para tareas de sus hijos, ustedes si son estudiantes del tema. Sin más por hoy nos despedimos y esperamos que Dios los continúe bendiciendo y que en otro momento estemos ustedes y nosotros frente a la realidad.